¿Qué onda, banda? Antes de arrancar con todo, les recuerdo que pueden checar todos los videos en orden dentro de la lista de reproducción, así no se pierden y encuentran directo lo que les late. No les quito más tiempo, dejen su comentario y empezamos. Desde el inicio, Raido presintió que este encuentro amistoso iba a terminar en una bronca de alto nivel. Poco antes de salir de la capital de los demonios, lo llevaron a un salón subterráneo gigantesco bajo el castillo. El lugar era una arena inmensa con gradas para los invitados de honor. Como afuera estaba cayendo una tormenta de nieve brutal, los demonios armaron este domo para proteger el evento. Como se supo después, dejaron a Raido solo en medio del salón. A sus seguidores más fuertes, Mio y Siki, los mandaron a las gradas por puro capricho. Los demonios querían ver qué onda con el poder de Raido en solitario. A cambio, le soltaron privilegios comerciales de otro nivel, incluyendo la exención total de impuestos en todo el territorio. La neta, Raido vio que el negocio le convenía, así que aceptó el reto y se preparó para el choque. La voz del anunciador marcó el inicio, y los contrincantes saltaron a la arena. Para sorpresa de Raido, le soltaron a los 4 generales demonio de un jalón. En vez de duelos 1 a 1, el gobernante decidió lanzar a toda su artillería pesada al mismo tiempo. El primero en hablar fue Mokuren, un mago bastante reservado que, aunque parecía humano, tenía una estirpe de semihumano bien rara. Soltó de entrada que no iba a tener piedad. Luego entró Yo, con sus 4 brazos, buscando medir qué tanto aguantaba Raido. Rona, la guerrera astuta, se quedó callada preparando sus hechizos en las sombras. Al último se presentó Reft, el híbrido de dragón, que mostró un respeto genuino por el nivel de Raido. Como se vio, los generales estaban alucinados de que el vato aceptara pelear contra los 4 juntos sin despeinarse. Se pusieron en guardia y se le fueron encima. Raido quiso ganar terreno y lanzó una bola de fuego a cada uno, pero bajándole a la potencia. A decir verdad, no quería dejar la arena hecha pedazos desde el primer minuto. Mokuren resultó ser un genio de la defensa. Creó una barrera al instante que absorbió todo el daño y de paso potenció a sus aliados. En ese segundo, el gigante Yo se lanzó a toda velocidad intentando aplastar a Raido con sus puños. El vato bloqueó el trancazo con su armadura mágica característica. Como se reveló, Raido no quiso perder el tiempo en el cuerpo a cuerpo, así que agarró al general, con un movimiento potente, lo mandó a volar hasta perderse en el cielo nocturno. Justo después entró Ref, manejando su lanza con una maestría impecable. Raido intentó atraparlo, pero el guerrero esquivaba todo con una técnica de otro mundo. La neta, todo eso era puro distracte. Rona, desde atrás, le estaba cayendo con ráfagas de magia explosiva que ponían en aprieto su defensa. Raido estaba encerrado. Para zafarse de la presión, soltó otra serie de proyectiles de fuego desde su misma armadura. Eso obligó a Reft a frenar en seco, y Rona aprovechó para dar un brinco hacia atrás usando el escudo de Raido como trampolín. Pero los generales eran una maquinaria bien aceitada. Como descubrimos, Mokuren interceptó los proyectiles de fuego y se los devolvió a quemarropa al dueño. Mientras Raido se comía el impacto de su propia magia, Yo cayó del cielo como un meteorito. En realidad, el general usó toda la inercia de la caída para soltar un golpe que sacudió toda la sala con una onda expansiva. Yo y Rona se alejaron rápido, dejando al vato ahí parado. Todo el ataque era una trampa bien estructurada. Raido miró hacia abajo y supo que esto se puso color de hormiga. Una sustancia negra y extraña se le había pegado a la armadura. Esa cosa empezó a inflarse como loca y, de repente, empezaron a salir grietas carmesí bien turbias, listas para soltar una explosión de los 1000 demonios. La verdad es que este combate dejó de parecer una práctica amistosa desde hace rato. Raido sintió al instante como se activaba un hechizo de otro nivel y, por puro instinto, cambió su Sakai de modo sigilo a potencia máxima. En ese segundo, el lugar retumbó con una explosión brutal. Un destello rojo con negro lo dejó ciego al instante. Era una bomba de tiempo que le partió la mandíbula. La onda expansiva fue tan violenta que hizo pedazos gran parte de su armadura mágica. Al parecer, ese era el as bajo la manga de Rona, el que tenía bien guardado.
Como descubrimos después, esa magia no solo metía un daño físico de locos, sino que literalmente quemaba todo el maná que protegía su armadura. Raido cometió el error de querer esperar a que el humo se disipara. Los generales demonio trabajaban como un reloj suizo, rompiendo con todos los clichés de que los señores oscuros no se llevan bien. Justo debajo de sus pies, Mokuren se puso en acción. El vato lanzó solito un ritual masivo de área llamado granizo. De repente, un remolino salvaje de agujas de hielo lo envolvió, arrancándole los pedazos de armadura que le quedaban y congelándose sobre su cuerpo para dejarlo inmóvil. Fue mucho más fuerte que cualquier otra magia que Raido hubiera visto, pero Mokuren no se detuvo ahí y le gritó a sus aliados que se abrieran de capa. El mago activó el siguiente nivel, el caída de estrellas. Entre tanto humo, Raido no veía ni un carajo, así que decidió reventar el hielo que lo tenía preso usando su magia de fuego. Tras una explosión potente, el vato recuperó su defensa y echó un vistazo. Resulta que los generales ya se estaban cubriendo, y de repente, una catástrofe de lava hirviente y rocas al rojo vivo le cayó encima desde el cielo. Raido, encabronadísimo, gritó que usar esa madre en un duelo amistoso ya era pasarse de lanza. Pero los demonios solo se quedaron pasmados al ver que el vato ni se inmutó. No se movió ni hizo una barrera, materializó dos manos gigantescas con su armadura mágica, las estiró hacia arriba y atrapó esa mole de magma de 5 metros con sus propias manos, comprimiéndola en una bola gigante en un santiamén. Raido lanzó ese proyectil ardiente de vuelta contra ellos con un grito de guerra. Rev aulló furioso, diciendo que esa no era la forma, pero Yo no se quedó atrás. Uno de sus brazaletes de élite brilló intensamente y el general se puso rojo vivo, se transformó en algo así como un robot de combate con defensa absoluta contra el fuego. Yo recibió el proyectil de lava con sus 4 brazos y lo frenó en seco. En ese instante, Mokuren y Rona ya le habían metido un montón de bufos a sus compás. La neta, Rev aprovechó el momento, concentró toda su energía y, con un golpe preciso de su lanza, mandó la bola de lava de regreso hacia Raido, convirtiendo la pelea en un juego de quemados a muerte. El vato quiso esquivar, pero Mokuren apareció de la nada bloqueándole el paso. Resulta que el astuto mago usó teletransportación instantánea y ya tenía un pergamino con un hechizo listo. Era la trampa perfecta. Mokuren activó un duplicado de caída de estrellas y le mandó otra bola de lava gigante por el otro lado. Estaba acorralado sin salida. Raido le dio un trancazo seco al primer proyectil para mandarlo lejos de la arena, evitando que los demonios se lo regresaran, mientras atrapaba el segundo con una mano de su armadura, que expandió como un guante de béisbol para ir apagando la explosión poco a poco. De pronto, un grito de pánico de Yo resonó en toda la arena llamando al rey demonio. Raido se distrajo y miró hacia donde había mandado la primera bola de lava. Como se supo, en las gradas, justo en la trayectoria del magma, estaba el mismo soberano, Sef. El vato se quitó la capa y se preparó para recibir el impacto. Tenía el cuerpo de un guerrero de alto nivel y se movía con una fluidez impresionante. Sacó su espadón de un tirón y activó un hechizo en silencio. Fue una combinación perfecta entre arte marcial y magia. Raido miraba asombrado cómo Sef movió la espada y la lava. Simplemente se desintegró en el aire sin dejar rastro. El rey demonio usó un tipo de barrera única que borraba todo lo que tocaba al instante. Raido apagó por completo la segunda bola en su mano, sintiendo un respeto profundo por Sef. Esa espada le recordó a su propio arco, un poder que nace de superarse a uno mismo. El rey demonio anunció el final del encuentro, reconociendo la fuerza descomunal de Raido, que se había bajado a todos sus generales él solo. Pero no alcanzó a terminar. Un grito extraño y furioso rasgó el aire, pidiendo castigo para el esclavo de la fuerza. En ese segundo, un diluvio de magia desconocida cayó sobre el lugar y la arena fue sacudida por una explosión ensordecedora. Los generales corrieron a proteger a su jefe, mientras Raido se ponía en guardia, sintiendo como Mio y Siki venían volando hacia él, echando chispas de rabia. La neta, fue una aparición con una carga dramática y un estilo de otro nivel. Raido echó un vistazo y empezó a hablar en voz alta en medio de la arena, que ahora parecía más bien una zona de guerra en ruinas. Sin embargo, el vato no salía de su asombro por lo que acababa de presenciar.
En el momento crítico, los generales demonio reaccionaron de volada para proteger a Seth, y el mismo rey demonio se lanzó a cubrir las gradas. Claro, salvar todo físicamente era imposible. El desmadre que dejó el ataque enemigo era tan grande que era lógico pensar que habría un montón de bajas. Ya no se sentía la presencia de civiles por ningún lado. Como descubrimos, Raido escaneó todo con su Sakai y confirmó que los sobrevivientes ya estaban a salvo dentro del castillo. Eso facilitó las cosas, pero en lugar de ciudadanos, del humo y el polvo salieron varias decenas de guerreros armados hasta los dientes, clavándole los ojos a Raido con puro odio. Eran los fanáticos que acababan de pedir que le cayera la maldición al esclavo de la fuerza. De la arena subterránea ya no quedaba ni el rastro, solo cascajo y lodo. La neta, Raido estaba viendo cara a cara la oscuridad interna de la raza demoníaca. El caos reciente de los espíritus superiores también estaba planeado, así que detrás de esto movía los hilos la misma organización clandestina. En ese instante, sus seguidores llegaron al quite. Siki soltó un suspiro de alivio al ver que el joven amo estaba bien. Mio, por su parte, soltó un comentario mordaz diciendo que la seguridad en la capital dejaba mucho que desear, siempre pasando broncas raras que la obligaban a hacer horas extra. Raido les agradeció y reconoció que en la capital pasaban más emergencias que en el mismísimo imperio. Luego, clavó la mirada en el rey demonio. Cerca de Seth había varios heridos y una chica estaba muy mal, pero al rey ni le pasaba por la cabeza darle primeros auxilios. Para que entiendan, como tenía terroristas armados encima, su prioridad era borrar la amenaza. A los generales también les fue como en feria. Mokuren, con un costado sangrando y vendado, arrastraba con esfuerzo a Rona, que estaba a nada de desmayarse. El ataque enemigo fue tan cabrón que dejó fuera de combate a los mandos principales. Seth les habló en frío, soltándoles que esos infelices no tenían ni tantita madre para elegir el momento y lugar de sus jueguitos políticos. El líder de los rebeldes respondió con una soberbia increíble, diciendo que para tumbar su tiranía estaban dispuestos a todo. Se armó un intercambio de palabras bien tenso. Raido sabía perfectamente que ahí no iba a haber una solución pacífica, aunque en poder bruto Seth y su gente llevaban las de ganar. Pero en el aire empezó a sentirse una energía extraña y peligrosa. Como se vio, los atacantes tenían un as bajo la manga. Los terroristas seguían gritando que Seth era un usurpador, pero el rey demonio paraba sus ataques en seco. Les dejó claro que él gobernaba solo para que su raza sobreviviera y se liberara del yugo de una diosa degenerada, y que lo hacía sin beneficio personal. Los otros chillaban que las buenas intenciones no borraban sus pecados y que someterse a los dioses era la única salvación. Afirmaban muy en serio que la diosa los creó y que si se disculpaban ante los humanos, tendrían chance de vivir en paz. Para Raido, eso sonaba como la locura más grande de un grupo de sectarios. Para que entiendan, la diosa llevaba años masacrándolos, pero dentro de su sociedad seguían existiendo fanáticos que creían ciegamente en su piedad. Hasta los espíritus de tierra y fuego, que eran moderados, eran 1.000.000 de veces más cuerdos que estos tipos. Seth, con una furia contenida pero clara, les explicó la neta. En el mejor de los casos, la diosa solo les tendría un poco de lástima para convertirlos en esclavos de los humanos. Vivir de rodillas y dejar que sus hijos aguantaran humillaciones eternas no era el futuro que Seth quería para su pueblo. Dijo directo que los demonios habían elegido el camino de la guerra total por su libertad. El líder rebelde estalló y empezó a soltar todas las leyes internas del país, que si Seth obligaba a todos a seguir profesiones, que si les quitaba su libertad, que si les arrebataba a sus hijos talentosos para controlar los matrimonios y crear descendencia fuerte. El tipo gritaba que Seth había creado un campo de concentración y exigía que respondiera por esas costumbres. El Vermanio ni se inmutó. Respondió firme que esas eran sus propuestas, las cuales la sociedad aceptó a conciencia por pura supervivencia. Para que entiendan, con el hambre y el frío que pasaban, los niños débiles solo condenaban a la fuerza laboral a una muerte segura. Seth fue tajante, los fuertes tenían que pagar el precio y cargar con el país, y si a los rebeldes no les gustaba, que no culparan a su gobierno, sino al hecho de haber nacido en esa raza. El líder terrorista vio que no iba a sacar nada y le dijo a Seth que era un campesino arribista. El rey solo se rió,
recordándole que el rebelde venía de una familia noble, pero que había logrado tirar todo por la borda hasta volverse un traidor de pacotilla. El cabecilla siseó que Seth se había confiado demasiado. Resulta que el alboroto de los espíritus superiores fue pura distracción. Mientras discutían, los rebeldes dieron su vida para ganar tiempo y activar un artefacto antiguo. Raido también notó que la energía que flotaba en el aire por fin tomó forma. La fuente era un báculo antiguo, clavado en el suelo entre las piedras. Siki lo reconoció al instante y se puso pálido. Era el legendario cetro del Señor de los Dragones, una reliquia sagrada del caído país humano de Elysion. Siki le ordenó a Mio detener la activación, pero ni con todo su poder pudieron frenar ese lanzamiento. Como se descubrió, el artefacto consumía una cantidad absurda de maná o sangre fresca para invocar a un ejército de dragones furiosos. El resultado siempre era una lotería. Los terroristas apostaron sus vidas a ese volado nada más para llevarse a Seth a la tumba. En eso, el rey demonio, Yo y Reft se echaron a toda la turba en 10 segundos, arrancándoles las cabezas a mano limpia. Yo usaba sus palmas masivas como si fueran filos. Pero ya no podían evitar que el artefacto arrancara. Seth se acercó a Raido y le dijo, con cara de pocos amigos, que ahora todo dependía de la suerte. Según sus cálculos, en el peor escenario, el artefacto convocaría a cientos de dragones locos de todo el mundo para armar el apocalipsis. El chance de que eso pasara era de menos del 1%, así que la cosa estaba relativamente segura. Pero Siki y Mio, con cara de funeral, le advirtieron a su amo que, con su nivel de mala suerte, fijo se iba a sacar ese premio mayor. La neta, Raido ya había conocido a Tomoe y Mio en una semana. Invocar monstruos raros era su talento nato. Y dicho y hecho. Un rayo dorado rompió el espacio, atravesó el techo subterráneo y cortó la noche. Seth, por primera vez en su vida, se quedó en shock, con la cara desfigurada por el pavor. Del centro del brillo empezó a flotar la sombra de un dragón occidental de libro, con 3 pares de alas de distintos tamaños. Era más grande que la mismísima Grunt. Raido soltó un suspiro pesado. Era Ruth, el dragón supremo de la armonía, al que todos veneraban al nivel de la diosa. El dichoso cetro había sacado al lagarto más roto de todos. La verdad es que Ruth no quería broncas, y Raido se conectó con él mentalmente. Ese pervertido ancestral le explicó, con tono despreocupado, que él mismo había caído en su propia trampa. Hace años, de broma, le puso un hechizo de invocación al cetro, y los locos estos lo activaron. Ruth confesó, medio apenado, que la magia del artefacto era obligatoria y que ahora lo obligaba a soltar un bombazo a máxima potencia. El dragón empezó a cargar en su boca una esfera monstruosa que brillaba con los 6 elementos. Era un ataque de aquellos, capaz de borrar el castillo y media capital del mapa. Ruth le avisó a Raido, muy alegre, que iba a soltar todo el poder y que después desaparecería como un NPC en un videojuego. La situación se puso al rojo vivo, con la energía subiendo sin parar. Seth empezó a levantar sus mejores barreras, pero sabía que no aguantaría ese nivel de ataque. La armadura mágica de Raido, con una defensa normal, no iba a poder contra un bombazo así. Si Raido intentaba tirarle con su arco, la explosión resultante dejaría un cráter gigante en lugar de la ciudad. Se hizo para atrás con sus seguidores para planear algo. Mio sugirió de volada irse a su dimensión, a Sora, y dejar que los demonios lidiaran con su karma. Pero Siki le recordó que su armadura mágica nacía de su imaginación. Si lo hacían bien, podía cambiar su estructura y absorber el golpe. Raido se la jugó, los demonios se habían portado bien con él y no sería justo dejarlos morir. Le ordenó a Siki coordinarse con el rey y a Mio prepararse para defender. Al ver la sonrisa confiada de Mio, Raido se relajó por completo. Estaba listo para aguantar el bombazo divino, pasara lo que pasara. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Con esto terminamos el video de hoy. Pero, por favor, no olviden dejar su like y comentar qué les pareció, y díganme qué les gustaría ver en el siguiente episodio.